7:05 de la noche, chicos. Bienvenidos. Hoy es 13 de mayo del 2025, chicos. Una sesión más. Hoy es día martes. A todos bienvenidos, a todos los que nos están saludando por el chat. De igual forma, bienvenidos. Chicos, igual que siempre, por favor, me confirman si me están escuchando bien y de igual forma están viendo mi pantalla, por favor. Sí, señor, lo estamos escuchando bien. Sí, señor. Gracias, Cristian. Gracias, Olvi. Vale, el día de hoy tenemos el chat activado. Gracias a Dios ya he solucionado esos inconvenientes. Cualquier duda, cualquier duda o inquietud, entonces por aquí también va a estar pendiente del chat. Revisemos por último si hay alguien por aquí para probar. No, eso no hay nada. Bueno, chicos, bienvenidos. Una sesión más, 7:06 de la noche. Bienvenidos, chicos. En este momento estamos con la ficha 3186008. Mm, mm. Como todas las sesiones, tenemos 5 puntos para el día de hoy. Hoy no tenemos ninguna recomendación porque me queda algo mal. Vamos a borrarlo de una vez para que no tengamos inconvenientes. Listo. Listo, chicos. Hoy, bueno, no tenemos ninguna recomendación, es simplemente pues recomendarles, por favor, los chicos que todavía no nos han entregado evidencias, por favor, subirlas todavía. Digamos que hay unas fechas establecidas, pero la plataforma sigue abierta, entonces, por favor, esas evidencias que nos hace falta entregarlas. Super reglas de participación vamos a tener el día de hoy. Hoy tenemos nuestra tercera evidencia a entregar que habla sobre el brief focalizado al contexto del proyecto. Digamos que hoy empezamos a darle como inicio a ese proyecto que vamos a entregar al final. Vamos a hablar de qué se trata. Recomendaciones, hoy sí les voy a dejar un material como recomendación. Y por último, pues recuerden que siempre vamos a revisar esas dudas o inquietudes que tengan en general, ¿no? Entonces, vamos a tener esos 5 puntos. Reglas de participación, chicos, ya las conocemos, por ende no voy a profundizar mucho allí. Simplemente recordarles que mientras estemos aquí en la sesión y estemos en el tema, pues las preguntas estén relacionadas frente al tema y todo lo que tiene que ver de aportes, bienvenidos. Yo sé que aquí hay personas que tienen más experiencia que yo, entonces, pues, bienvenida a esa información, chicos, que nos quieran compartir. Páginas el día de hoy, si nos está funcionando el chat, entonces, pues, bienvenido también por allí. Y esas preguntas que tengan en general, pues ya sabemos que van para el final. ¿Listo? Entonces, eso por ese lado. Esta semana, la evidencia que vamos a trabajar habla sobre un brief focalizado al contexto del proyecto. Es una evidencia que se recomienda, chicos, entregarla al próximo domingo 18 de mayo. Entonces, es importante. Esto es una evidencia también que hay que entregar de forma individual. Más adelante les hablaré de unos grupos que por el momento estas entregas son de forma individual. La idea, vayan conociendo a sus compañeros allí bueno, recuerden que la semana pasada les dejé ese enlace en la presentación. Entonces, para que se vayan uniendo, vayan mirando a ver con sus compañeros, revisen quiénes son los que participan, los que aportan, ¿no? Realmente los que aportan. Pues, si quieren trabajar en grupo, bienvenido, pero la otra semana les estaré diciendo cómo funciona ese tema. Simplemente por el momento la recomendación es que vayan conociendo a sus compañeros. Y ya. Esta evidencia hay que entregarla el día 18, el día domingo, reitero. En esta ocasión sí tenemos material en la plataforma de Sayura. Entonces, el material que yo les recomiendo para que revisen, chicos, está en el menú de fase 1, identificar necesidades. Van a ir al enlace de material de formación y allí van a encontrar lo que dice gestión de proyectos del brief. De pronto algunos ya conocen qué es eso, pues hoy voy a profundizar un poco referente a qué es eso y que de aquí en adelante posiblemente muchos se van a encontrar con ese concepto. Entonces vamos a mirar. La idea es que revisen. Allí también recuerden que en Sayuna hay un material, súper recomendado ese material. Allí profundizan un poco de lo que yo les voy a mostrar, pero de todas formas revísenlo porque vale la pena también mirar eso. ¿Listo? Cuando ustedes ingresen a esa parte que dice gestión de proyectos a partir de brief, pues nos va a desplegar todo este menú. Allí van a ver varias cosas, van a ver desde qué es un brief, cómo se gestionan los proyectos, qué es un estudio de mercado, pues son temas muy, muy generales, pero que de todas formas les va a servir esa información.
En esta ocasión, pues yo les recomiendo lo que habla de Brief. Más adelante tocaremos también pues, el tema de gestión de proyectos y estudios de mercado, pero por el momento, Brief, revísenlo. Es importante para esa evidencia que hoy les voy a solicitar. Y como siempre, al finalizar es cuando les voy a dar la recomendación. En esta ocasión, la evidencia cambia. Entonces, muy pendientes de eso porque no es lo que dice la guía de aprendizaje, sino que he decidido modificarla un poco para que esté relacionada con el tema que vamos a ver el día de hoy. Al finalizar me van a entender por qué lo he cambiado. Entonces, chicos, antes de iniciar tema, pues entonces revisemos que por aquí no haya ninguna persona. Ya tengo la opción de mirar a dos pantallas, entonces tengo a un lado la pantalla, tengo el chat, tengo también la opción para poderles estar dando ingreso a la sala, entonces pues cualquier cosa que tengan por allí, bienvenido. Igual, si quieren utilizar el micrófono, pues ya saben, pueden solicitarlo o activarlo, bienvenido. O por el chat que allí hoy sí nos está funcionando. Mm, entonces, chicos, ¿me escuchan bien? ¿Me confirman por favor que me escuchan bien? Lady nos dice aquí por el chat que sí, señor. Listo. Entonces, chicos, tema del día de hoy, brief. Recuerden que todo lo que les presento de aquí en adelante es contenido mío, es contenido que les he armado la presentación y de igual forma con la grabación se las presentaré el día de mañana. Si hoy está la grabación, pues hoy mismo la subiremos. Karen por allí también me dice que sí, señor, se escucha bien, ok. Entonces, chicos, brief. Un concepto que ustedes van a empezar a escuchar si van a trabajar, en especial en empresas de diseño, agencias de publicidad y hasta en empresas de mercado, lo van a escuchar muchísimo. Posiblemente les hablen de brief o brief en español, o brief o briefing también, como ustedes lo ven aquí. Los tres conceptos como tal son bienvenidos, entonces pues les pueden llegar así. ¿Sí? Para explicar esto, chicos, a mí me gusta trabajar bajo una metáfora. ¿Sí? Y una metáfora referente hacia un itinerario de viaje, que es una metáfora, no es más que es una analogía o una asociación. Entonces me gusta como asociar qué es un brief. ¿No? Es un concepto muy, muy, muy básico, pero pues me gusta asociarlo. Entonces, es como si yo les dijera a ustedes, chicos, que vamos a planear un itinerario, ¿no? De 10 días. ¿Vamos a viajar a dónde? Pues vamos a viajar posiblemente a Petra, que es un lugar que yo he escogido. Y es donde, cuando uno empieza a hablar de itinerario, uno empieza a pensar varias cosas. ¿Sí? Empieza a pensar desde cuál es nuestro objetivo, pues nuestro objetivo va a ser planear un viaje. ¿Cuántos días? 10. ¿Sí? Entonces nosotros ya vamos pensando qué haríamos, empezamos a investigar, miren, nosotros empezamos a hacer como una investigación, qué es Petra, posiblemente dónde queda, qué hay que hacer, dónde uno se pueda quedar, cuál es el transporte, cuál es la alimentación. Entonces, mire que uno empieza a crear como ese itinerario y eso es como una investigación que uno empieza a realizar, ¿no? Entonces, empieza a mirar el tema de transporte, tours, hoteles, ¿no? ¿Qué servicios prestan? Y mire que aquí uno ya está empezando a hacer un documento como tal. Esto es como tal, es un documento. Estamos empezando a generar un documento que vamos a necesitar. ¿Para qué? Para posiblemente algún viaje que nosotros vayamos a realizar. ¿Sí? Hay que planear posiblemente una estrategia. ¿Cuál sería posiblemente la estrategia? ¿Cómo llegar? Es sencillo. ¿Cómo vamos a llegar? O sea, vamos a definir uno. Posiblemente uno empieza a mirar de dónde sale, los vuelos, a dónde voy a llegar, si tengo algún transporte. Entonces, mire que aquí estamos haciendo, como definiendo ya ese documento que nosotros vamos a hacer. Y en conclusión, nosotros como tal creamos un documento informativo. ¿No? Si les dijera eso, entonces planeéme, por ejemplo, un itinerario, no sé, pues no vayamos a lejos, un itinerario a las playas de Colombia. Igual, vamos a investigar, vamos a desarrollar un objetivo que es ir a la playa. Vamos a mirar todo el tema de cómo funciona, vamos a mirar todo el tema de comida, todo. Entonces, mire que eso que nosotros hacemos es un documento informativo, simplemente es un documento donde nos va a brindar unos datos. ¿No? Pues a mí me gusta hacerlo como una metáfora, porque les hablo de esa forma. Porque un brief, como tal, chicos, es eso que nosotros acabamos de hacer, ese itinerario, es desarrollar ese objetivo, desarrollar esa investigación, desarrollar posiblemente una estrategia, y eso es lo que nosotros podemos técnicamente llamarlo como un brief. ¿Sí?
Si nosotros nos remitimos ya a la parte técnica, brief es un término en inglés que habla de breve o resumen, ¿sí? Y no es más que un documento, como les acaba de mostrar, informativo. Un documento que contiene la información necesaria para poder planificar o ejecutar algún proyecto. ¿Sí? Entonces, si nosotros lo aterrizamos un poco más hacia la parte de diseño, hacia la parte ya que nosotros podemos llegar a encontrar es que es un documento donde nos dicen qué vamos a hacer. Sí, es sencillo. ¿Qué vamos a hacer? Hacia dónde es que vamos y qué es lo que nos están solicitando. Entonces, es un documento que tiene que ser muy breve, muy conciso, claro y resumido. Un brief no es un documento de 100 páginas. Un brief, por mucho en ocasiones, lleva unas 4 o 5 páginas y eso es mucho. ¿No? Un brief como tal es un resumen de unas 2 páginas y ya. Ya depende de uno, si uno quiere solicitarle a la empresa más información, pero el brief tiene que ser algo muy corto. Y aparte que sea corto, que sea en términos que todo el mundo lo lea, lo entienda, que lo lea, que lo entienda en la parte de investigación, que lo entienda en la parte de diseño, que lo entienda en la parte de programación. Es un documento que tiene que ser simplemente informativo. Entonces, recuerden que es un documento que va a mostrar varios documentos que son brief, pero recuerden que debe tener, que es un documento que debe asociado hacia un proyecto, que es donde nosotros podemos llegar a planificar o ejecutar este proyecto a desarrollar. ¿Mm? Simplemente es una herramienta de comunicación que a nosotros nos va a entregar la empresa. O simplemente pues, la empresa le va a entregar con quien nosotros trabajamos y luego lo van a bajar a nosotros. Así de sencillo. Simplemente un documento informativo donde tiene una descripción de un proyecto que hay que ejecutar y no es más. ¿Mm? Es un documento que comúnmente debería entregar la empresa hacia el proveedor de servicios, en este caso posiblemente a nosotros o posiblemente con la empresa que nosotros lleguemos a trabajar. Eh, ¿Por qué son ellos? Porque son ellos los que conocen la información. En ocasiones, pues no pasa eso y la vida real, chicos, los briefs o esos documentos de información, esa información que necesitamos levantar, comúnmente le toca a uno llamar a la empresa, llamar al encargado y realmente pedir esa información o uno mismo empezar a levantar la información de qué es lo que ellos necesitan. Esa es la vida real. Solamente pasa en empresas grandes que a uno le entregan el brief. Pero pues no se les haga raro que posiblemente o una empresa muy juiciosa que tenga sus documentos que simplemente no llegue a pasar. Pero es un documento que debe entregar la empresa. Si no, pues nosotros tenemos que levantar la información. ¿No? ¿Qué debe llevar ese brief? ¿Mm? Recuerden que el brief, como les había dicho, es un documento informativo que contiene información importante. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos de una empresa? Depende mucho del proyecto que se va a realizar, pero en este caso hablemos de una marca. ¿Mm? Si nosotros necesitamos, vamos a desarrollar un logo a una marca, perdón, un logo a una empresa, necesitamos conocer, muy sencillo, necesitamos conocer qué es la empresa. ¿Mm? Nosotros no vamos a empezar a diseñar sin saber qué es la empresa. Entonces, necesitamos saber qué es la empresa, cuándo fue fundada, sus antecedentes, si posiblemente ya tiene una marca, posiblemente si va a hacer una renovación de marca. ¿Qué es la empresa? ¿A qué se dedica? ¿Mm? Como que nos cuentan un poco de su historia, posiblemente si tiene algún producto o servicio que lo debe tener producto o servicio que hacen ellos. Entonces, miren que es ese documento informativo que nosotros necesitamos para poder empezar a deshacer ¿sí? Desde una marca, posiblemente para desarrollar un video corporativo, posiblemente hasta para desarrollar unas piezas. Miren, hasta para desarrollar un banner, así sea para redes sociales, necesitamos nosotros saber la empresa qué colores maneja. Necesitamos saber posiblemente si la empresa ya tiene un manual de una corporativa. Entonces, miren que es ese documento informativo que nosotros necesitamos de la empresa para empezar a desarrollar un proyecto en común. Entonces, comúnmente los briefs o un documento, ese documento informativo que nosotros estamos pidiendo, no tiene un formato como tal. No es que yo les diga aquí que esto debe llevar tal cual esos puntos que les estoy mostrando, no. ¿No? Pero pues
Depende del proyecto y depende muchísimo lo que nosotros vayamos a hacer, porque no siempre se necesita la información para los mismos, para los proyectos. Cada proyecto necesita diferente información. Pero aquí les voy a exponer algo de puntos que debería llevar, por lo menos para que conozcamos qué debe ir. Que posiblemente la empresa nos cuente algo hacia dónde ellos están enfocados y dónde venden, a quiénes le venden, será un mercado local, nacional, internacional. Entonces, pues que nos cuenten un poco más sobre eso. Allí también es importante, y esto sí lo conoce muy bien el cliente, es conocer quién es su competencia, quién es realmente lo que nosotros también debemos analizar, porque es importante qué están haciendo ellos y qué podemos hacer nosotros y cómo lo podemos mejorar. Entonces es importante conocer la competencia, a quién le están vendiendo, cuál es su grupo objetivo, qué edades, si es hombres, si es mujeres. Entonces, miren que todo esto influye a la hora de desarrollar diferentes productos o campañas, así sea desde una marca. Uno tiene que ir analizando eso, quiénes son, quiénes se están vendiendo, target grupo, o sea, el grupo objetivo. Esto que parece de aquí en adelante, digamos que no siempre se le solicita al cliente, aunque eso depende mucho del tipo de brief. Ahora les voy a hablar de todo lo que son los tipos de brief, porque sí existen, aunque no existe un formato que me diga me tiene que entregar estos puntos, sí existen diferentes tipos de brief y dependiendo de cada brief es donde uno tiene que pedir información. Por eso les digo que estos puntos que empiezan a aparecer de aquí en adelante, pues dependen mucho del brief, ¿no? Cuando uno ya está haciendo un brief de marketing, que más adelante les vamos a revisar, pues ahí sí uno ya empieza a hablar de cuáles son los objetivos de mercado, de marketing, perdón. Bueno, sí, también mercado. Entonces digamos que un objetivo de marketing puede decir que ellos en el año 2025 necesitan aumentar sus ventas en un 20% o posiblemente ampliar su segmento de mercado o posiblemente ya no solamente vender de formas, si tuvieran un producto, vender de forma local, sino posiblemente de forma también online. Entonces, mira que aquí uno ya empieza a meterse con datos, pero eso depende mucho del brief. Eso que les estoy diciendo, por ejemplo, no sirve para desarrollar una marca, por ejemplo, para un banner, una pieza publicitaria, un volante, un afiche, un cartel, pues no lo vamos a necesitar. Pero, dependiendo del brief que nosotros manejemos, sí se va a requerir y más adelante, digamos que me van a entender sobre este tema cuando uno habla de marketing. Por ejemplo, objetivos de publicidad. ¿M? ¿Cuáles van a ser los objetivos de publicidad? Entonces, posiblemente desarrollar una campaña digital en redes sociales, solamente con videos o solamente con banners. Entonces, pues todo eso es lo que nosotros suministrar. Entonces, depende el brief, vuelvo y reitero. Igual, en muchos briefs, y ahorita les voy a mostrar, cuando uno ya habla de la parte de publicidad, uno ya tiene que hablar de presupuesto. Y es la empresa que nos va a decir a nosotros qué tipo de presupuestos tienen. En ocasiones no nos dan precio como tal, que digan 1, 2, 3, 4 millones, sino que nos dicen de un 100% que tenemos para invertir, vamos a coger un 10% de eso para invertir. Punto. Algunas empresas son así porque no les gusta hablar de dinero, pero por lo menos uno ya va identificando que si hay algún dinero para trabajar. Entonces me hace importante. En el brief también es muy importante para el proyecto que se vaya a desarrollar definir un cronograma. Definir un cronograma donde uno establezca por lo menos fechas generales. Uno no necesita definir una fecha muy puntual, como así. Por ejemplo, que yo diga, hoy es 13 de mayo y yo voy a entregar el desarrollo de una aplicación móvil el 30 de mayo, sean 17 días. No, no hay necesidad. Cuando uno empieza a trabajar con estos tipos de brief, uno puede poner fechas generales. Cuando son fechas generales, es decir, a fin de mes o posiblemente en un mes o en 30 días. Uno no debe definir una fecha puntual, sino simplemente dar como una especie de fechas un poco más amplias, no tan detallado, hasta que no se apruebe todo lo que se va a desarrollar. Cuando se aprueba todo, ahí sí se entra a definir fechas puntuales, pero por lo menos decir, no, es que vamos a hacer esta campaña y esta campaña la vamos a desarrollar, todo el tema de planeación lo vamos a hacer en 2 meses. Entonces, es como ir hablando de esas fechas así, mientras se aterriza el proyecto y se diga, listo. Son 2 meses, listo. Entonces ahora definamos cuáles son esos 2 meses. Entonces, pero sí es importante definir ese cronograma. ¿Mm?
Bagaje, cuando hablamos del bagaje, pues hace referencia a qué han hecho. Entonces, lo que han hecho, posiblemente, pues, hacer referencia a si han hecho otras campañas, si le hicieron una marca, pues, cómo les fue con esa marca, cómo conocer qué ha pasado referente a la empresa. Miren que aquí, por eso les digo que la empresa es quien define y les entrega ese documento informativo. Recuerden que eso se conoce como un documento informativo. ¿M? Y ese último punto creo que para mí es lo más importante. ¿M? No importa, chicos, el proyecto que ustedes vayan a definir. El cliente cuando manda a hacer algo, ya sabe qué quiere. Así de sencillo. ¿M? Y es aquí donde muchos cometen el error de mandar lo que les gusta, por ejemplo, el diseñador, al publicista, es donde cometen muchos errores. El cliente, si manda a hacer una aplicación, un sitio web, lo manda a hacer porque ya lo vio en la competencia, porque posiblemente ya vio la necesidad, ya investigó. Si él quiere mandar a hacer su marca, si quiere hacer su logotipo, si quiere rediseñarlo, lo manda a hacer porque ya vio la necesidad, se lo recomendaron o por algo que pasó. Pero el cliente ya siempre va a saber algo. Sí, no sabe de pronto cómo te hace, pero ya sabe qué es lo que quiere. Entonces, para todo proyecto, sí, pues, la recomendación es importante. Siempre pregúntenle recomendaciones para revisar el proyecto, recomendación, qué colores utilizaría, qué imágenes utilizaría, cómo te imagina el video. La mayoría, si no es el 100%, por lo menos un 80% les van a decir a ustedes, ay, es que yo he visto esto, es que mire, vi tal logo, vi tal video, vi tal banner, entonces yo quiero empezar a mirar cómo vamos a trabajar. Entonces, siempre pidan esa información y siempre empiecen por ahí. Porque muchos cometen el error que reciben la información y empiezan a generar bajo su criterio. Aquí no hay que trabajar bajo nuestro criterio, hay que trabajar bajo el criterio de lo que quiere el cliente y lo que le pidió. Recuerden que nosotros trabajamos es para el cliente y no para nosotros. Por ejemplo, si llegara un cliente dice, es que yo quiero un logotipo que sea rojo. Me dice, entonces hay que empezar a analizar porque rojo, o sea, sabemos que el tema de rojo posiblemente en salud es peligro o urgencias, no sé, no es bueno el color rojo en salud. Entonces, hay que empezar a preguntar por qué. Si llegó a decir rojos, posiblemente puede ser por algo, pero investiguemos esas recomendaciones que nos dan y vámonos por ahí. ¿Quieren ahorrarse tiempo? Eso es, simplemente váyanse por lo que diga el cliente. Y verán que se van a ahorrar mucho tiempo. Y verán que se van a evitar que el cliente les esté devolviendo. Entonces, esa es mi primera recomendación cuando empiecen a trabajar en cualquier proyecto. Siempre, siempre pregúntenle al cliente recomendaciones, cómo se lo imagina, cómo lo haría, qué ha visto, si tiene información que les comparta. Entonces, bienvenido, entonces se los dejo bien verde. Siempre tienen recomendaciones en general. Entonces, documento informativo de lo que van a hacer. Hay un documento que se los voy a dejar como recomendación, ¿m? Que habla sobre el brief del cliente. Que eso que estamos hablando nosotros en este momento, pues es eso, hace referencia a eso, hacia el brief del cliente, que nos entrega una información principal de lo que son ellos y lo que se quiere. Así es sencillo. ¿M? Entonces, ese enlace se los dejo hacia el al final del documento. Les van a encontrar un documento muy pequeño, si no estoy mal, creo que son como 16 páginas. Sí, aquí está 16 páginas. Entonces, se los recomiendo que lo revisen, porque así allí ya les habla un poco más puntual y desglosa todo lo que tiene que ver con cada punto. Pero recuerden, no hay necesidad que se entreguen toda la información porque depende mucho del tipo de brief que nosotros les vamos a trabajar. Les voy a explicar 5 tipos de brief. Pero en este principal, básico, primordial, lo primero, por lo menos conocer la empresa, simplemente quiénes son, datos básicos del proyecto, antecedentes y cuál es el objetivo y qué es lo que se va a hacer. Entonces, ese se llama el brief del cliente y ese se los dejo en material complementario. ¿M? Pero miren, estos son 2 briefs. ¿M? Un brief de la empresa de Colgate y un brief de Reebok, de tenis, zapatillas. ¿M? Entonces, si revisamos el del lado izquierdo, ¿m?
Simplemente nos habla de antecedentes. Miren que no me están entregando 3, 4 hojas de lo que es posiblemente Colgate, ¿sí? Posiblemente la empresa Palmolive. Aquí simplemente nos dice qué es la empresa, ¿sí? Cuándo se fundó, quiénes fueron los dueños, desde qué fecha se empezó a trabajar el producto de Colgate, ¿sí? Entonces nos dicen cuál es el producto. Mire que esto es algo muy resumido, nosotros no necesitamos gran cosa, ¿no? Nos habla de qué es el producto, en este caso pues hablamos de Colgate, eso es un documento que se entregó para realizar una campaña precisamente solamente para Colgate. Nos habla qué es el producto, una pasta de dientes, con protección bucal, nos habla de algunos, mm, de alguna composición, algunos ingredientes, posiblemente en la campaña puede llevar eso. Mira, aquí nos dice, competencia directa con Linos, porque lleva varios años en el mercado y siendo el más consumido. Miren, pues este brief no es de aquí de Colombia, miren, este brief es aquí de Perú. Pues si ven aquí como ya empezamos nosotros a ver cosas interesantes, que por ejemplo el competidor no es el mismo en todos los países, entonces aquí es importante empezar a analizar eso. Miren, tan importante esa información porque eso nos va dando ideas de lo que nosotros vamos a hacer. Presupuesto, como les dije, no todos los briefs, esto es un brief creativo, ahorita les voy a explicar porque se tiene presupuesto, por eso lo vamos a ver más adelante. Pero por ejemplo, aquí sí nos dice cuál es el presupuesto. Bueno, aquí se nos hablan en dólares. Solo que hay un presupuesto de unos $1.000, pero pues esto es para todo lo que es la campaña de prensa, radio y PPL, medios alternativos. ¿Mm? El objetivo del proyecto, mira, transmitir a nuestro público objetivo que el usar Colgate, que al usar el Colgate se sentirán mucho más confiados sin tener que preocuparse por las enfermedades bucales, ¿sí? Que ya nos van dando cuál es el objetivo, o sea, uno ya se va dando idea para dónde va. Pero como tal es una campaña que buscaba era posicionar Colgate. Nos habla de cuál es la estrategia de comunicación, nos habla de cuál es la personalidad de la marca, todo, cuando uno desarrolla marcas, crea marcas, logotipos, cada marca tiene su personalidad, entonces ahí, pues, ahí nos van explicando algo. Y mire, y solamente es una hoja, no es más. Si nos vamos con los señores de Reboot, mira, aquí nos cuentan qué es la, qué es la empresa, un poco de su historia, dónde nació, nos habla de cuál es, que la idea es expandirse por el mundo, son especializados en todo lo que tiene que ver con deportes, y todo lo que tiene que ver con el estilo de vida de deportes, nos hablan de cuál es el objetivo, crear reconocimiento, crear reconocimiento y aumentarlo en un 25% más. Entonces, mira, aquí nos están diciendo cuál es el objetivo, entonces, como tal, pues ampliar mercado. Pues ahí se entiende. ¿Cuál es el objetivo? Hombres, mire, esto es una campaña que va dirigida solamente a hombres. Sabemos que Reebok pues va tanto a hombres, mujeres, niños. No, esto solamente va para hombres. ¿Sí? Entre una edad de 35 y 50 años, casados con hijos. Mira que aquí nos van dando ideas de posiblemente qué es lo que ellos ya quieren. Que más o menos invierten entre 70 y $90. Y así sucesivamente nos empiezan a dar más información. ¿Sí? ¿Cuál es el insight? El insight hace referencia a lo que es la idea de la campaña, hacia dónde van. Por acá, bueno, requerimientos. Esto es un material impreso. Es un material que se va a hacer impreso. Entonces, ustedes están viendo aquí, es lo que se conoce como un documento informativo. Así que si nosotros nos ponemos a analizar, ninguno de los dos es igual. Por eso les digo que los briefs como tal, los proyectos que son briefs de clientes, no tienen un formato como tal. ¿Qué tienen en común? Tienen en común es el tema de la empresa. Nos cuentan qué es la empresa, cuál es el objetivo del proyecto, posiblemente hacia quiénes están dirigidos y qué es lo que quieren al final. Miren acá, quieren un material que es impreso con los señores de arriba. Y al lado derecho, pues buscan una estrategia de comunicación en medios. Pues del lado derecho, por ejemplo, no habla de presupuesto, porque vuelvo y reitero, que no siempre nos tienen que entregar toda esa información, sino que lo que nosotros necesitemos. Por ejemplo, si nos pueden entregar un brief para desarrollar una identidad corporativa, pues no necesitamos esta información, ¿no? Bueno, necesitaríamos saber el tema de personas. Entonces, no. Mm,
¿Cuáles son las características entonces del brief? ¿No? Pues mira, tiene que ser claro. Simplemente decimos qué es lo que quieren, qué es la empresa y ya. Debe que entender información expresada de la forma más clara que todo el mundo entienda. Entienda, vuelvo y digo, entiendan los de mercadeo, entiendan los de programación, entiendan los de diseño, entienda todas las áreas. Por eso no hay que hablar tanto en tecnicismos. Y si vamos a hablar de tecnicismos, hay que por lo menos explicar de qué se trata. La idea, pues, es no generar dudas o diferentes interpretaciones. Tiene que ser breve. ¿Sí? El documento debe ser una síntesis, lo que se conoce como un resumen ejecutivo de los datos más importantes que se vayan a necesitar. Es importantísimo, breve. No necesitamos aquí un documento de 50, 100 hojas. Y sobre todo, debe entregarse de forma escrita. ¿Que ¿Cómo lo entregan? Que si impreso, que si digital, es escrito. Que si lo quieren mandar por correo, que si es un correo, bienvenido. Que si lo quieren mandar impreso con carpeta, bienvenido. Pero hay que dejarlo por escrito. Es importantísimo porque aquí también es el segundo error que se presenta cuando uno está trabajando con el cliente y es que él dice, pero es que yo lo mandé a hacer y lo quería en carta, pero resulta que uno lo hizo en oficio. Uno al cliente, ¿cómo le dice o le justifica que el del error fue él? El cliente siempre va a decir que tiene la razón. Y la misma empresa va a decir que el cliente siempre tiene la razón. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Chicos, Marjorie me está preguntando que si, que ustedes no me escuchan. ¿Sí me escuchan? ¿Me confirman, por favor? A ver si se le escucha. Vale, Lady, gracias. Sí, vale, ese es el problema. Vale, Angie, Carlos, Lady, sí. Ese es el problema de Marjorie. Entonces, chicos, formas importantísimo. Que me tocó a mí ir a la empresa, porque eso es lo más seguro que en muchas ocasiones le toque a uno, que toque ir a la empresa, pedir información, o simplemente mandar un correo y bajo ese mismo correo solicitar esa información. Pero todo tiene que ser por ahí. Hay que bajar un audio. No, pues, no. Los audios también se pueden malinterpretar. Es más fácil defender un proyecto y decir, eso es lo que usted me pidió cuando está escrito. El resto, no les recomiendo que les entreguen esa información. O el mismo jefe le diga, ay, no, pero es que ahí le mando el audio. Por lo menos, si les llega a pasar eso, entonces uno lo que hace es devolver el correo diciendo, ok, de acuerdo al audio que me acaban de enviar, entonces el proyecto está enfocado en esto, estas son las piezas, esto es una empresa y ya. Que les confirmen. ¿Sí? Que les confirmen porque ahí es donde empiezan a tener inconvenientes. ¿No? Entonces, presentarse de forma clara. Es que aquí me dice, lo que pasa es que por momentos se ahoga, el sonido no se entiende en algunas pocas palabras, creo que eso refiere la compañera. Ok, bueno, pues, creo que va a ser el internet, si no estoy mal. Listo, entonces chicos, de forma escrita, por favor. Entonces, esto permite que sea un enfoque más puntual. ¿Listo? El brief, como les decía, es una guía. El brief sirve para definir la estrategia y no solo hay un formato de brief. Vuelvo y digo, no solamente existe un formato que se deben entregar tantos puntos, no. Depende del proyecto que se vaya a trabajar. Y miren aquí un ejemplo. Esta imagen me pareció muy interesante porque es un ejemplo de cuando no se entrega un brief y existen problemas con eso. Entonces, miren lo que supuestamente, cómo empieza el proyecto y cómo termina en esta parte. Miren, pero miren cómo lo empieza a identificar los diferentes departamentos de las empresas. Entonces, recuerden que esto debe ser una guía para todos y todos deben entenderlo igual. Entonces, aquí llega el ejecutivo comercial con su proyecto y como él lo describe y como se lo imagina. Miren un árbol con una silla y miren cómo se ve confortable la silla, parece una silla de sofá muy cómoda. Entonces, ¿cómo se lo explicó el cliente realmente? Quiere algo más sencillo, simplemente un árbol que tenga dos cuerdas y allí simplemente haya unas tablas posiblemente para hacer el columpio. Ya. ¿Ya? ¿Mm? Entonces,
¿Cómo llegó el comercial y cómo lo entendió el líder del proyecto? ¿Quién le asigna? Entonces, pues bien, aquí está. ¿Cómo lo entendió el líder del proyecto? Bueno, simplemente son dos cuerdas, pero nunca dijo de dónde a dónde iban. Pues miren, aquí ya no hay nada funcional. Aquí es como lo configuró el equipo de diseño, que es, si no hay algo escrito y si nosotros lo llevamos de forma verbal, eso es lo que va a suceder con los proyectos. Y siempre pasa algo cuando los escriben. ¿Cómo lo configuró el equipo de diseño? ¿Cómo se lo imaginó? ¿Mm? ¿Cómo lo programó? ¿Cómo lo programaron? Miren, ¿cómo se documentó el proyecto? Pues no hay nada, porque empezando desde que se llegó la información, pues no tenemos ninguna información. Entonces, mire, todo en blanco. ¿Cómo quedó la instalación hecha por los operarios? Mire, ¿cómo quedó la cobertura de mantenimiento y soporte? O sea, muchos proyectos casi siempre hay que hacerles un seguimiento, ¿no? No hay nada. Y miren cómo se lo facturó al cliente. Eso casi siempre pasa al cliente. Casi siempre se le cobra más caro y cuando va a mirar, pues no es lo que él ha pedido. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y miren realmente lo que necesitaba el usuario, ¿no? Una cuerda con una llanta y salió. Pero miren cómo llegó el ejecutivo comercial. Entonces, esto es lo que sucede cuando no hay un brief escrito. Entonces, mucho cuidado con eso. Ese brief tiene que estar por escrito. ¿Sí? Entonces, recuerden que un brief, reitero, simplemente es un documento informativo, no es más que un documento informativo que vea, aquí está. Es un documento informativo que nos entrega a la empresa, bueno, entrega a la empresa a la agencia o a nosotros. Simplemente es una herramienta de comunicación donde se describe la información importante, donde se planifica qué es lo que se va a hacer, qué es la empresa, algo muy breve, conciso y claro y resumido, qué es lo que ustedes me van a entregar. Ya les diré qué es lo que ustedes me van a entregar, pero es un documento. ¿Sí? Documento donde me van a entregar estos puntos, no todos, o sea, antes les digo, no todos me los van a entregar, pero sí me los tienen que decir. Esto va a ser individual y más adelante lo termino de explicar. Listo, se entrega de forma escrita y entonces aquí es donde empieza uno a identificar cuándo pide más información y cuándo no. ¿No? Entonces, hay diferentes tipos de brief. A uno le han vendido que los briefs son los uno y ya. No, existen varios tipos de brief. Y nosotros nos vamos a encargar, en especial cuando estamos en la parte de solo diseño, programación, pues nosotros nos vamos a encargar solamente de dos tipos de brief y ya. Existen más. Pero pues de todas formas, conozcámonos, porque de pronto en algún momento llegamos a entrar a ese tipo de proyectos y pues por lo menos entender los briefs. Entonces, existen 5 tipos de brief. Todos son documentos informativos, pero cada documento informativo cada vez pide más información. Existe el brief de cliente o producto, es el que hemos estado hablando. Existe el brief de marketing. Ahorita voy a explicar de uno en uno qué es lo a qué hace referencia. Entonces, todos son documentos simplemente, reitero, y documentos informativos que contienen una información para poder ejecutar un proyecto. Estos dos que les estoy mostrando son briefs que debe entregar el cliente, porque el cliente es el que tiene esa información, el brief de cliente o producto o el brief de marca. Realmente, pues son los que tienen la información. Luego de tener eso, la agencia o la empresa que se dedique o le asignen el proyecto, pues ellos empiezan a desarrollar 3 tipos de brief pero eso salen de los briefs que entregan al cliente. Y es un brief que se conoce como brief publicitario, brief creativo y brief de marca. Estoy seguro que todos conocen el brief de marca y lo conocen de otra forma. Entonces, ya, entonces, como tal, se conoce el brief de marca. Entonces, chicos, si empezamos, vamos primero por los que debe asignar o debe entregar el cliente. Entonces está el brief de producto. El cliente de la empresa elabora un informe a partir de sus propios productos e investigaciones, o sea, un documento informativo que les van a entregar a ustedes, ¿sí? Entonces, simplemente se centra en la situación actual e histórica de la empresa, donde define cuál es el objetivo que se va a hacer. Se va a hacer una campaña en redes sociales, se va a hacer un video corporativo,
que va a ser una marca, se va a hacer impresión de material publicitario, no sé, son diferentes proyectos que existen, ¿no? Entonces define un objetivo, desarrolla toda la planeación estratégica de lo que quiere la empresa, define objetivos empresariales que busque con la empresa, define posiblemente objetivos de marketing, objetivos publicitarios, pues eso lo hace la empresa como tal. Entonces define eso y como tal, si que uno diga por encima lo que debe contener un brief o lo que se conoce como la anatomía de un brief, pues hace referencia a estos 8 puntos. No se vuelve a decir, no siempre debe entregar bien, pero casi siempre entrega lo primero, el tema de la empresa, quiénes son, algo de antecedentes, qué es lo que hace la empresa, hacia quién está dirigido, cuáles son esos objetivos de comunicación o qué es lo que pretenden, si tienen una marca, cuál es la marca que van a trabajar, si tienen identificados posiblemente algunos conceptos, palabras pues, que empiezan a identificar, cuál es la propuesta de valor que ellos buscan y cuál es el servicio a contratar. Digamos que de esto lo importante es conocer la empresa, producto, servicio, grupo objetivo y servicio a contratar. 1, 2, 3, 4 puntos importantes que uno necesita para iniciar cualquier tipo de proyecto. Por eso, pues, vuelvo y digo, depende del proyecto a desarrollar. Aquí es donde yo les decía que es importante que les llegan a ustedes, les toca levantar la información o alguien levantó la información. Es importante definir estas etapas del brief. No es solamente que la empresa le entregue a uno el brief. Miren, aquí está el primer punto. Entonces, hay diferentes etapas que uno debe trabajar. Entonces, la empresa entregó ese documento donde supuestamente está toda la información. Uno lo que hace es que revisa, si fue a través de un correo o algo impreso, algún documento, uno revisa. ¿Mm? Entonces, uno revisa y mira si toda la información está completa. Si no está completa, uno devuelve ese documento y eso y ellos nos tienen que devolver algo que se llama un contrabrief, o sea, un documento un poco más completo con la información que estábamos pidiendo. Un ejemplo, sigamos con marcas, digamos que es como lo más sencillo en este momento, ¿no? Entonces, digamos que ellos, la empresa llegó, está solicitando el diseño de unos carteles publicitarios, bueno, sí, carteles. Entonces nos manda toda la información. ¿Cuál es el evento? ¿Cuál es la fecha? ¿Para qué son los carteles? Nos entregó qué es la empresa y nos mandó ese brief. Entonces uno revisando, uno dice, bueno, me contaron qué es la empresa, pero la empresa ya tiene un logo y no me habla en ningún momento cuál es el logo de la empresa. Entonces, yo puedo hacer el cartel con la información, pero es importante, por ejemplo, definir colores. ¿Quién nos da el tema de colores? La empresa, sí, ya lo quiero definir. Entonces, si no me envío eso, pues yo les devuelvo ese correo o ese material y digo, señores, empresa, por favor, necesito que me reenvíen o me cuenten un poco de cómo es el tema de la entidad visual de ustedes. Entonces, ellos me devuelven ese documento y eso es lo que se conoce como un contrabrief. Luego de eso, que nosotros revisemos y empecemos a trabajar como tal bajo ese documento que nos han entregado, nosotros otra vez titulamos y revisamos esos compromisos que quedaron allí de ese contrabrief o brief y empezamos a identificar si vamos bien o no. ¿Sí? Entonces empezamos a identificar cuáles son los objetivos del proyecto, qué es lo que ellos están pidiendo, es como revisar lo que pidió el cliente y si nosotros vamos bien. Entonces empezamos a decirle, señor cliente, usted me pidió 3 piezas publicitarias, pues esas son las 3 piezas publicitarias. Aquí es donde el cliente debe decir, sí, sí, esas son. O es aquí donde el cliente dice, no, pero es que yo pedí 4. Entonces uno dice, pero el contrabrief con el brief, usted me dijo que eran 3. Ahí es donde empieza ese tema de revisar el brief, se conoce como tal el debrief. Uno saca el documento, empieza a hacer una revisión, decir, bueno, señor cliente, usted me entregó, me pidió esto, pues yo le estoy entregando eso. O posiblemente el cliente puede decir, no, yo pedí algo, pero usted me está entregando menos de lo que habíamos planteado. Entonces, eso es lo que se conoce como el debrief y es como la revisión de cómo va ese proyecto y qué es lo que vamos a entregar o qué hemos entregado. Pero esas son como las etapas de desarrollar lo que son las etapas del brief. O sea, reitero, cuando nos envían la información, se conoce como brief. Cuando nosotros solicitamos más información, se conoce como el contrabrief, o sea, un documento con más.
datos que nosotros referimos. Luego de eso, pues entra el debrief, que es donde nosotros revisamos qué es lo que nos están pidiendo y si estamos entregando lo que es. O el cliente está pidiendo más. Aquí, por ejemplo, en el tema de programación, es muy importante el tema del debrief. Porque en ocasiones el cliente dice, no, pero es que yo mando a hacer una página web y mi página web solamente tiene 5 páginas internas. Yo quiero 6. Pero le dice, sí, señor cliente, claro que sí. Usted tiene lo que usted contrató, simplemente me pide 5 páginas. Si usted quiere hacer una sexta página o, no sé, o una línea de código un poco más amplia, pues debe cancelar un poco más. Entonces, eso por eso le digo que es un documento donde nos va a salvar a nosotros de que el cliente pidió, eso es, no va a tener por encima diciéndonos es que yo necesitaba más de lo que estaba. Pues, ¿no? Entonces, son como esas etapas del brief. ¿Mm? Entonces, brief del cliente, como les dije, es esto. Simplemente nos entregan información importante del cliente, donde nos habla de la empresa, producto o servicio, público objetivo y cuál es el servicio a contratar. Listo. No es eso es lo que nos entrega. Si el cliente quiere empezar a trabajar, bueno, ya ha trabajado con nosotros, quiere un producto un poco más amplio, donde ya entre todo lo que tiene que ver con publicidad, todo lo que tiene que ver con mercadeo, pues ya empiezan otros puntos más. Es un documento donde la empresa define objetivos. Ya empieza a hablar de objetivos de marketing, o sea, decirle, bueno, vamos a realizar una campaña y en esa campaña, pues nuestro objetivo es vender mm, ya no, ya no de forma física, sino de forma local. Perdón, no de forma física, sino de forma online. Pues aquí se empieza a definir objetivos de mercadeo, como pues de mercadeo. Ya empezamos de ampliar en temas de ventas, en especial cómo vender más, en otras palabras. Aquí ya entra el tema de presupuesto, dinero. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el objetivo? Pues está orientado a resumir la información sobre una acción de marketing o mercadeo concreta que quiere ponerse en marcha. Ya empieza todo el tema ya de publicidad. ¿Sí? Define estrategias a corto, mediano y largo plazo y sobre todo define un presupuesto de inversión. Aquí se habla de dinero, sí es sencillo. Lo que ustedes ven aquí, ¿m? Ya es algo un poco más elaborado y hace referencia a lo que es un brief de marketing, mercadeo. Y aquí la información es un poco más, yo lo hice con un ejemplo. Y entonces aquí digamos que el cliente, pues el nombre, simplemente pues datos del proyecto, quiénes son los encargados, qué se busca y hacia dónde va. Aquí ya se habla de un proyecto, ya no se habla de un objetivo, sino de un proyecto. ¿Qué se va a hacer? En este caso, el ejemplo que yo les pongo a ustedes es, por ejemplo, si una empresa y dice, yo quiero realizar una campaña en redes sociales. Yo quiero realizar una campaña en Instagram y posiblemente en YouTube o dependiendo de la empresa, me quiero ir por Facebook o me quiero ir por alguna red social y ya. Y uno ya define qué es lo que quiere, la empresa ya define qué es lo que quiere. Por eso, pues, la empresa, hay muchas empresas que ya tienen personas encargadas, ya pues les dicen qué es. O si no, la misma agencia le dice, bueno, yo le defino cuáles son las redes sociales a trabajar, pero pues dígame qué quiero. Mire, aparte que ya defino un proyecto, defino también los objetivos de redes sociales. Miren, aumentar el número de visitas al sitio web en un 20%. Ya hablamos de datos. ¿Cuál es el objetivo? La audiencia. ¿Cuál es la estrategia de marketing? Entonces, pues aquí habla una estrategia de brand awareness. Cuando escuchen ese término de brand awareness es simplemente darse a conocer. Es una campaña de darse a conocer. Cuando una empresa empieza e inicia todo el tema de marketing, mercadeo, el término que utiliza, brand awareness, si se lo buscan por internet, hace referencia a eso. Simplemente darse a conocer, expandirse. ¿Mm? ¿Qué es lo que se va a usar? Simplemente la táctica de impresiones o displays. Cuando habla de impresiones es cuando uno está navegando por internet y ve publicidad de alguna empresa. Como display. Cuando habla de display, pues hace referencia a todos esos banners que nosotros vemos en los diferentes sitios. Entonces, eso. Y miren, ya nos habla de un presupuesto. Bueno, en cuanto a la inversión, todo esto que les muestro aquí simplemente son ejemplos. O sea, ya habla de un 40% al total de publicidad. Así nos pueden decir, o simplemente nos pueden llegar a decir, no, vamos a invertir $5,000. Y vamos a invertir $5,000 en 2, 3, 4 meses. Eso ya lo define la empresa.
Por ejemplo, aquí ya dice cuáles son los entregables. Entonces, vamos a definir unos anuncios o banners para Instagram, Facebook y YouTube. Entonces, que el brief de marketing va un poco más allá, ya define qué es lo que quiere. Esto también lo puede definir con la agencia o la empresa. Define presupuesto, define qué es lo que quiere. Mire que aquí ya no es, eso ya sirve más para todo lo que les digo, todo lo que tiene que ver con mercadeo, atraer o vender más. ¿No? Ya cuando empieza todo eso, también ya empieza todo el tema de planificación, estrategias, y esto que les muestro aquí, como acá nos decían, miren, definir, listo, miren, definir el aumento a nuestro sitio web en un 20%, ya dijimos qué es lo que queremos y cuánto dinero, pues entonces uno ya empieza a definir todo lo que tiene que ver con definir las campañas de marketing. Yo creo que eso es un ejemplo, ¿no? Cómo atraer tráfico al sitio web, entonces bajo una estrategia uno define. Eso es algo que yo hacía en una de las empresas. O sea, que ya empieza uno a definir, bueno, cuál es el gasto, si son $5,000, entonces cuánto vamos a definir bajo diferentes tipos de campañas, si va a ser campañas bajo diseño orgánico o hacer pago, digamos que es más de mercadeo, pero se los pongo allí para que vean cómo es que se define el tema de campañas. Alejandro, cuéntame que por ahí levantaste la mano. Creo que no. Entonces, uno define entonces eso, ¿listo? Chicos, es un poco más descriptivo ese tipo de brief. Ya se habla de presupuesto. Entonces, si uno va a empezar a trabajar todo lo que tiene que ver con marketing, pues uno ya tiene que saber en qué se va a gastar el dinero. Así es sencillo. Entonces, miren, si ustedes ven por aquí, ya les voy a compartir qué es lo que se hace, bueno, en marketing digital y es definir quién se va a pautar, bajo qué redes sociales se va a pautar, qué se va a hacer en cada una, cuál es el objetivo. Entonces, tienen que va un poco más amplio ese tipo de brief. Ya, recuerden que ese brief de marketing va enfocado hacia lo que tiene que ver ya mercadeo. Cómo poder obtener, ampliar o vender un poco más. Así de sencillo. ¿Mm? Cuando nosotros nos pasan esos dos briefs, el brief de cliente y el brief de marketing, pues la agencia como tal ya define tres tipos de brief más, que son los que la agencia o la empresa le va a enviar al cliente. Lo va a enviar al cliente y él es el que también aprueba si sí o sí. Como tal, pues la empresa, la agencia es quien define eso. Existen el brief publicitario, el brief creativo y el brief de marketing. Entonces, si los desarrollan como tal, vuelvo y reitero, la agencia. ¿Qué se referencia al brief publicitario? Simplemente el brief incluye los detalles necesarios para poner en marcha una campaña publicitaria. Recuerden que el anterior definía presupuesto. Entonces define una campaña de publicidad, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? ¿Mm? Como tal, pues reconocer bajo un documento toda la información que se necesita para lanzar una campaña publicitaria. Como tal, este es el punto de partida de cualquier campaña publicitaria que se vaya a hacer. Porque permite tener una mejor organización y flujo de trabajo. Aquí, aquí les voy a compartir una página de una vez. Que cargue. Está. Se las voy a pasar por el chat. Un brief publicitario es, digamos en otros términos, es la unión entre el brief del cliente y el brief de marketing. Esto nos lleva hacia un brief publicitario. Lo que les estoy mostrando en este momento es un brief publicitario que entregó Huawei. Huawei y muchas empresas grandes trabajan con varias empresas y lo que siempre buscan es como ideas de la gente que envíe para la mejor idea poderla sacar en campaña. Esta página que yo les paso, chicos, hace referencia a como una especie como de agencia de publicidad que siempre está lanzando campañas cada año con grandes marcas y siempre buscan personas que registren sus ideas. Aquí siempre les dicen, bueno, en esta ocasión vamos a sacar, haremos aquí este, vamos a sacar esta nueva marca. Esto sucedió con ellos.
Vamos a sacar esta marca de celular. Entonces queremos conocer cómo ustedes harían para hacer el lanzamiento de esta marca. Entonces uno lo que dice, no, pues yo de pronto usaría este celular en un parque y haría deporte con él y posiblemente no se me daña con los golpes. No sé, estoy improvisando. Entonces aquí ellos casi siempre buscan ese tipo de ideas. Aquí no les interesa si ustedes tienen una especialización, si tienen una profesión, si es una agencia, no. Quieren ver ideas. Y esa página que les pasé se dedica a eso. Y mire, esto fue para el lanzamiento de este celular de Huawei. Estamos hablando del 2019. Cada año hacen lanzamientos de diferentes productos. Entonces dicen qué es lo que quieren. Entonces miren, el brief publicitario hace referencia a eso. ¿De qué se trata? Aquí está, mire que es Huawei. Va dirigido a un segmento en especial, no a nivel mundial, sino un segmento especial, un país en especial. Dicen qué es la marca, hace referencia a qué es lo que están pidiendo, miren material a presentar. Entre las dos piezas que se desarrollen será obligatorio presentar un video de duración de máximo 2 minutos donde se explique la campaña llevada a cabo. O sea, ¿qué haría uno? Aquí simplemente le están pidiendo en ocasiones ideas. O sea, en ocasiones piden piezas, pero pues ahí mismo lo van a escribir. ¿Sí? Nos dan las características de qué es lo que, cómo es el tema del video, cuáles son las gráficas, o sea, si vamos a tomar fotos que sean de buena calidad, buena resolución. Sí, que aquí ampliamos un poco más hacia el lanzamiento de la campaña. Entonces, mira, aquí nos dice, para poder acceder al concurso, los videos y gráficos presentados deberán cumplir con los siguientes criterios. Y ahí empiezan a dar cierta información. Y sobre todo en el sitio web, pues empiezan a dar más información. Miren, esta es la página que yo les recomiendo, que estén pendientes. Esta es una página de España. Sí, ven, aquí está referencia a España, pero con ellos trabajan grandes marcas. Aquí también lanzan muchas campañas. Es para que estén pendientes, miren que está lanzando. Entonces, lanzaron, por ejemplo, en el Burger King cuando se empiezan a hacer lanzamientos. Esto fue el 2022. Cada año casi siempre empiezan a trabajar con diferentes marcas y siempre hacen esa convocatoria para que uno se postule. Y uno no sabe, es un dinero que posiblemente pueda entrar por ahí simplemente dando ideas. Si ya piden piezas o algo, pues ya ahí uno se empieza a asesorar con alguien que ya tenga experiencia. Si uno no sabe, pues se empieza a postular. Entonces, esto recomendada esta página. Escribirse al newsletter para que les empiece a llegar al correo. Es totalmente recomendado. Ujú. Otro brief publicitario de pastas de la muñeca. Lo que les digo, mire, es la reunión entre el brief de cliente, brief de marketing, nos da el brief publicitario. Entonces, mira, aquí nos dice de qué es pastas la muñeca, cuáles son sus productos, cuáles son las razones. Y por aquí nos dice cuál es la estrategia y qué es lo que buscan. Miren, aumentar el 20% de los consumidores en los próximos 6 meses. ¿Cuál es la estrategia de comunicación? ¿Cuál es la estrategia creativa? ¿Y qué es lo que están pidiendo? Entonces, a eso hace referencia publicitario. ¿Mm? Esto es igual. Ustedes, con esa página que les acaba de mostrar, el Sol, hay una sesión que se llama Jóvenes Creativos, pues entonces estaban pidiendo información referente bueno, y el cliente que estaba pidiendo era Social Bank, el banco. ¿Sí? Pues aquí hace referencia a qué es lo que quiere. Entonces, miren, el objetivo es coger y hacer un lanzamiento de una campaña 360 de cuenta free obtenidos bueno, es una cuenta, están lanzando una cuenta, perdón, están lanzando una cuenta y el objetivo es mostrar cómo uno identificaría esa nueva cuenta y cuáles son los beneficios que le daría a uno los señores de Social Bank. Y aquí está la información, miren por aquí está qué son los entregables, como los objetivos que están solicitando, cuál es el consumidor y sobre todo nos dan más información de qué es lo que se busca. Mira, por aquí está todo el tema de ya datos técnicos de cómo hay que entregar la información. Entonces, recuerden que el brief publicitario es como ese inicio de las campañas que se van a empezar a realizar. El brief creativo ya va o sale después de tener el brief publicitario. Entonces, aquí es como un orden. Primero nos entregan un material, el cliente, luego de eso nos hablan de un presupuesto que es brief de marketing, luego de eso, esa fusión de esos dos, nos sale un brief publicitario y luego de eso
sale lo que se conoce como un brief creativo. El brief creativo generalmente se diseña a partir del brief voluntario, el que les acabo de hablar. Incluye los detalles concretos a nivel gráfico y de diseño. Ya empecemos a hablar ahora sí de diseño. Ya por allá, ya pensaron cuáles son los logos, los colores, ya pensaron cuáles son las imágenes. Pues ahora nosotros nos entregan esa información. Entonces, es el que nosotros sí nos van a entregar y como tal, esta guía de lo que nos van a pedir. Por ejemplo, allá en ese brief de Huawei decía que había que hacer unas piezas gráficas para el lanzamiento. Pues allá ya definieron colores, ya definieron marca, ya hicieron todo. Pues eso es lo que nos van a pasar a nosotros. Eso sí baja a nosotros los diseñadores. Y es donde nos dicen, estas son las imágenes, este es el material, y hay que hacer un afiche, un volante, un banner, un video. Pero ahí, ese ya nos define, miren, cuáles son las imágenes, cuáles son los colores, nos definen sobre todo cuál es como tal la idea, las frases, ya nos dan todo. Simplemente lo que nosotros hacemos es armar la información. ¿No? Así es. Esto, aquí nos definen, por ejemplo, las fotos, por ejemplo, si ustedes se han dado cuenta, los señores de Coca-Cola, todo el tema de publicidad y cada vez que salgan los productos de Coca-Cola, siempre deben tener todo ese tema de las gotas, ese tema de, bueno, las gotas se me va el término, el tema de las gotas, ese tema que nos dé algo de frescura, la chispa, entonces todo, ahí les dicen que debe ir. Simplemente lo que hacemos es organizar. ¿Mm? El film creativo, en muchos lugares les dicen de otro nombre. ¿Mm? En otros lugares les dicen que es un key visual, sencillamente. Un key visual no es lo mismo que el brief creativo. Aquí es donde les voy a mostrar un ejemplo. Miren, esto es un brief creativo o un key visual, donde nos dicen, estas son las imágenes que vamos a utilizar. Nos entregan los archivos, nos dicen, estos son los logos que vamos a trabajar y con esto nos dicen, por favor, armen el material. ¿Mm? Y es aquí donde miren que nosotros cogemos ese material y simplemente lo que hacemos es que empezamos a darle ya nuestro concepto de diseño. Y vamos a diseñar bajo lo que nosotros creemos. Pero miren, el brief creativo, el key visual es eso. Es el material que nos dan para trabajar. Ya en algunas ocasiones nos dan más información. Si fuera un video, pues nos dan el sonido, nos dan todo lo que tiene que ver con si hay voces, si no hay voces, entonces todo es lo que nos van a entregar a nosotros. Y sobre eso, pues empezamos a diseñar. Listo. Entonces uno adapta a los diferentes formatos que necesiten, si es impreso, si es digital, uno empieza a adaptar. Miren cómo estas imágenes que nos pasaron ayer en el creativo, pues lo que hacen es que nosotros empezamos a adaptar. Está adaptado, adaptado, adaptado a tamaños, sea impresos o sea digital. Porque no nos mostraron allá, pues adaptamos. Y ya, de esa forma, pues se trabaja el brief creativo. Por eso les digo que eso es como es como, eso debe tener un orden. Primero entregan una información al cliente, este cliente. Luego, si vamos a trabajar bajo presupuesto, pues nos entregan un presupuesto, un brief de marketing. Luego el brief de marketing pues, pasa el brief publicitario y luego el brief publicitario ya nos entregan otra información que hay que hacer. Si ven que nosotros no empezamos a trabajar de ceros, es imposible que en una empresa nosotros empecemos a trabajar desde cero. Siempre hay que pasar por esas etapas como tal. No en todas las empresas se trabaja esa etapa. Esto debería ser lo ideal, pero pues no. Pues, tener cómo uno adapta ese key visual, o ese brief creativo, empieza a adaptar a un banner, a un impreso, a diferentes materiales de exposición publicitaria y adapta. Entonces, aquí deja como el resumen, que ese es el brief creativo, qué es lo que nos entregan, cuál es el material y qué es lo que nos están pidiendo. ¿Mm? Y hay otro ejemplo también de un brief creativo, miren cuál es el detalle, cuál es la propuesta, cuál es el tono, y esto hace, pues, hace falta el tema de los logos. Pero mira, aquí está tal cual que son esas plantillas que les dejo allí. ¿Mm? Y por último, es algo que yo estoy seguro que ustedes ya conocen, ¿Mm? Sino que en las agencias les llama como brief de marca.
de lo que ustedes conocen como manual de identidad corporativa. Si en que eso lo entrega es la agencia o la empresa, pues cuando la empresa no tiene marca. Si la empresa tuviera marca, pues la misma empresa lo entrega. Pero comúnmente, casi siempre la agencia tiene todo este material y es quien les comparte toda esa información al cliente. Y el brief de marca no es más lo que ustedes conocen como el manual de imagen de identidad visual. ¿Sí? Como de identidad visual. ¿Qué es esto? Porque yo creo que ustedes ya lo conocen. Que hace referencia hacia el logo, los colores, las áreas de seguridad, las aplicaciones, algo de medidas, cuáles son los valores en RGB, MGK, colores para sitios web hexadecimales. Entonces, es lo que se conoce como un brief de marca o ese manual de identidad visual. Por eso les decía que ese sistema que ustedes ya lo conocen. ¿Mm? Pero aquí viene la realidad, lo que les estaba diciendo desde un principio, chicos. Esto suena muy bonito en teoría, que sería lo ideal. Las grandes empresas lo hacen, pero seamos sinceros. Las grandes empresas trabajan con grandes agencias y las grandes agencias ujú, son muy pocas las que tenemos por aquí cerca. Entonces, la realidad de un cliente, cuando uno llega a trabajar con un cliente, las empresas son un poco más pequeñas y como tal, el brief de cliente no tiene que levantar la información. ¿Mm? Y uno solicita esa información y terminan entregándole esto. Miren, este es un cliente real mío. Me pone los datos por tener inconvenientes, pero miren, este es un cliente donde yo le desarrollé la marca a él, ¿no? Y le dije, bueno, se llama Leonicio, señor Leonicio, por favor, necesito un poco de información de ustedes, su empresa, qué hace, necesitamos describir cuáles son los servicios que usted necesita contratar, y eso fue lo que me entregó. ¿No? Simplemente me dice, buen día, John, dando respuesta a sus puntos expuestos, recuerden que todo debe quedar escrito. ¿No? Simplemente dice, vea, dando respuesta a sus puntos expuestos, la empresa se llama Ingele. ¿Cuál es el eslogan? Y por aquí dice, por ahora tengo este tiempo. Y dice, soluciones eléctricas visibles. Pero le falta el diferenciador. Y esto es un correo del año 2020. Ese es el momento que 5 años después todavía sigo esperando ese diferenciador. Ya le entregué la marca, ya le entregué todo. Y ahí se quedó. ¿Mm? Eh, por ahí le pregunté, miren lo que yo les dije, recomendaciones. En uno de los puntos yo les pregunté, entonces yo escribí, ¿alguna o algunas empresas que existan que usted tome como referencia frente al logotipo, sitios web, servicios? Esta información me brinda ideas de cuál es su expectativa o trabajo requerido. No dude en brindarme la mayor información que tenga, pues esto nos dará pautas de sus expectativas y de esa forma poderlas cumplir. Siempre piden esa información. Miren lo que él me dice. Frente al logo queremos que sea algo amigable con el medio ambiente, tonos muy suaves, azul, verde, blanco, que refleje un tema de engranaje entre la parte civil y el eléctrico. Imágenes que reflejen diseño e ingeniería. Debemos definir quiénes somos, misión, visión, trabajaré en eso por ahora, podemos adelantar la tarjeta y el logo. Y cuando yo empecé a revisar, a mí todavía no me había pedido el logo, no me había pedido tarjeta. Entonces ahí es donde yo le devuelvo el correo y le digo, señor Lorenzo, en ningún momento me pidió tarjeta. Sí me pidió el logo, perdón, sí me pidió el logo, pero sí nunca me pidió tarjeta. Y me está pidiendo tarjeta y todavía no tiene definido un eslogan. Uno dice, aquí es donde uno empieza a devolver correos y decir, bueno, ¿qué es lo que usted quiere? Pero esta es la realidad de los scripts que uno empieza a trabajar para todo. Y tengo varios ejemplos así, donde uno pide una información y simplemente dice, no tengo, no tengo, no tengo, no tengo. ¿Mm? Y miren, con eso que me mandó, me tocó armarle la marca, ya se las vendí, ya lo hice todo y ya cobré y todo, pero bueno, todavía supuestamente sigo esperando información de la misión, la visión que dijo que iba a trabajar y me iba a mandar. Pues, nunca me la. Entonces, esa es la realidad y eso es lo que ustedes se van a encontrar. ¿Mm? Eh, bueno, sí, es raro. No sé, es raro que pase eso, pero esto que levantar información. Pero por lo menos ustedes ya saben cuál es el documento que ustedes, por lo menos los puntos que deben pedir. ¿Vamos a meter nada de presupuesto? No. Bueno, sí, depende. Depende de lo que ustedes vayan a hacer. Esa es la realidad. ¿No? ¿Qué es lo que me van a entregar, chicos? Entonces, esto que dice la guía de aprendizaje, empezando, no lo entendí. Segundo, les están pidiendo que bajo una campaña publicitaria
bajo un brief que les entreguen, ustedes monten una campaña publicitaria. Entonces, pues se me hace algo ya exagerado porque estamos viendo un brief y ya les están pidiendo una campaña publicitaria. Entonces, por eso que dice la guía de aprendizaje, no lo vamos a hacer, por eso está allí textado. Lo que ustedes me van a hacer es lo siguiente. ¿Sí? Ya tenemos que empezar a analizar el proyecto final que ustedes van a entregar. Y recuerden que yo les he estado hablando que el proyecto final para que ustedes puedan recibir el certificado es una revista digital interactiva. ¿Sí? Eso es lo que me van a entregar. Pero durante el camino les estaré explicando cómo funciona así. Pero por lo menos ya debemos definir qué vamos a hacer. Bueno, ya definimos, como tal, ya definimos, o sea, ya tenemos nuestro objetivo y nuestro objetivo es crear una revista digital interactiva. ¿Listo? Entonces, ¿qué me van a hacer, chicos? De forma individual, me van a hacer un brief de cliente. ¿Listo? Son ustedes, ya saben que hay que hacer una revista, son ustedes quienes van a definir el tema. Son ustedes quienes van a decir de qué va a ser la revista. ¿Mm? Que puede ser de cultura, que puede ser ocio, que puede ser no sé, de turismo, no sé. Cada uno define qué quiere esa revista. ¿Mm? ¿Qué van a hacer, chicos? Ustedes son el cliente. ¿Listo? Ustedes van a ser el cliente y yo voy a ser la agencia. Y ustedes a mí me van a entregar todo lo que hace referencia hacia esa empresa. Ustedes van a simular que son una empresa, así de sencillo. Van a simular que son una empresa y me van a entregar todo el material referente a la revista. O sea, ustedes me van a decir, señor profesor, bueno, pues no me digan profesor, señora agencia, nuestra empresa, o sea, ustedes, todo lo van a simular, por favor, lo van a simular, van a decir, nuestra empresa es de tours y tours a Santa Marta, Cartagena, todo lo que es el Caribe. Y entonces nosotros vamos a hacer una revista digital interactiva, promocione todos estos puntos. Entonces la información es esta. Y ahí mismo ustedes me van a definir cuáles van a ser. Si es una revista, pues debe tener categorías. ¿Sí? Si tiene categorías, pues son ustedes quienes definen cuáles son esas categorías. Una, dos, tres, cuatro. Ustedes definen. Por eso tienen que planear todo lo que es una revista. Me tienen que entregar, por ejemplo, si van a trabajar imágenes, de dónde las van a sacar. No estoy pidiendo que me las entreguen. Todas así, te van a decir, bueno, estas imágenes posiblemente pues vamos bajo el cronograma, las tomaremos, pero bueno, todo es simulado, todo es simulado. Van a decir, si voy a trabajar imágenes, entonces dentro de 3 meses vamos a hacer una supuesta, vamos a ir a sacar fotos, vamos a sacar videos. Mira, hay que definir un cronograma. Probablemente un cronograma de aquí a un año. Defíname de aquí a un año. Pero recuerden que no necesito que me lo den puntual. Necesito que me digan, en el primer mes vamos a definir el tema, en el segundo mes vamos a levantar información, en el tercer mes vamos a revisar el tema de imágenes, fotografía, dicho, son ustedes los que me van a entregar a mí esa información de qué es lo que van a hacer. Entonces, recuerden, ustedes son el cliente, todo me lo simulan. Y me van a entregar como tal, pues, un brief de cliente. Ya saben que el brief de cliente conlleva estos puntos. Aquí se los dijo, vea, todo escrito. Así. Perdón, este no, porque si no, después me hablan de presupuesto y no, yo no quiero presupuesto. Porque de la empresa, ustedes me van a asignar una empresa, un nombre, qué hace esa empresa, me van a definir cuál es el producto, qué es lo que van a hacer, qué es lo que quieren hacer en esa revista, me van a definir cuál es el grupo público objetivo, me van a definir cuál es el contrato, el servicio de contrato, pues el servicio de contrato es una revista digital interactiva, y pues allí me tienen que definir también de qué es la revista, cuáles son las categorías, qué es lo que van a hacer, todo es descrito. Y cuando me hablen de cronograma, pues lo que yo necesito a un año. Necesito eso a un año definido por meses. Simplemente. Pero recuerden, no fechas puntuales, sino primer mes, segundo mes, tercer mes, cuarto mes, quinto mes. ¿No? Eso me lo van a entregar en un documento Word, pues exportado a PDF y lo que van a subir. Porque aquí es donde empieza ya el proyecto que ustedes van a entregar dentro de un año, año y medio, más o menos, año y medio. Van a definir. Profe, ¿qué es que de pronto el proyecto llegue a cambiarse? Pues sí,
sí se puede. Pero por lo menos que en este momento entreguen o simulen lo que es un brief, lo que usted le entregaría a una empresa para que les hiciera esa revista digital. ¿Listo? ¿De cuántas hojas, chicos? Pues eso depende de cada uno, ¿no? Algo que sea, recuerden que un brief tiene que ser muy puntual, tampoco quiero algo muy amplio, 2, 3 páginas por mucho. Pero entonces, chicos, queda claro lo que ustedes me van a entregar. Son ustedes el cliente, soy yo la agencia. Son ustedes que me van a entregar toda esa información referente a esa revista digital que ustedes definen tema y todo. Juan Sebastián por aquí me dice, ¿es un qué? Perdón, profe. Bueno, ahí sí no sé. Cristian me dice, ¿la empresa debe ser creada por nosotros o podemos usar una que ya esté en el mercado? Hay que, todo esto es simulado, Cristian, es simulado. Si ustedes ya trabajan con una empresa, tienen una empresa, un emprendimiento, pues pónganle en eso. No hay lío. A mí me interesa es que esté el nombre de la empresa, qué hace, cuál es el producto, servicio, y esa empresa quiere una revista digital interactiva y de qué va a ser la revista digital interactiva. Entonces no hay lío si ya existe o no. O si lo tienen que simular, crear, pues la crean. ¿Vale? Cristian. Listo. No entiendo muy bien, profe. Debemos hacer un brief y también aparte las muestras para la revista digital. No, Estefanía, yo no te estoy pidiendo muestras. Tú me tienes que entregar un brief de cliente. Sabemos que un brief de cliente es un documento informativo escrito. Tú vas a ser la cliente. Haz de cuenta que tú, Estefanía, vas a mandar a hacer una revista digital interactiva. Tú la vas a mandar a hacer a una empresa. Pues tú tienes que entregar la información a esa agencia. Pues la información te vas a entregar, eso que vimos anteriormente, frente a un brief de cliente. Entonces, te va a pedir una empresa, te va a pedir una ubicación, un lugar, un nombre. Aparte de eso, te va a pedir de qué es la revista, cuál es el tema. Todo eso tú me lo tienes que entregar a mí. Entonces, en ningún momento te estoy pidiendo piezas, ¿vale? Simplemente me vas a decir, es una revista que va a estar enfocada posiblemente a, hablemos de, sí, la empresa es de desayunos sorpresa. Entonces, se me describes cómo se llama la empresa, me vas a decir dónde está ubicada, cuáles son sus productos. Sobre esa revista tú me vas a decir, bueno, quiero que la revista digital interactiva esté compuesta por 3 categorías, que desayunos, voy a hablar bobadas, desayunos solo de fruta, desayunos de solo chocolate o desayunos más nutritivos. No sé. Entonces, tú me tienes que entregar la información escrita, ¿no? Piezas. No como tal, no estoy pidiendo piezas en ningún momento. Eso me lo defines bajo un cronograma, cómo va a funcionar. ¿Vale, Estefanía? Ok. Listo, chicos. Preguntas. Aprovechen sobre este brief. ¿Queda claro? Yo estoy pidiendo simplemente un documento informativo. ¿Y cuáles son los puntos? Anteriormente, pues ya se los nombro. Si Profe, es escrito, Carlos, pues se define que debe ser en Word, ¿no? Y se exporta en PDF. Juan Sebastián me dice, es decir, lo que ofrece la empresa. Por ahí me habían activado el micrófono, no alcancé a ver quién era. profe, pero no me escuchas. Dime que se te cortó el audio. ¿Me alcanzas a escuchar? Sí, sí te escucho, Lizeth. Ok. Entonces, pues, para quedar como claros, se va a entregar un brief del cliente. O sea, digamos, yo soy la cliente y, Ujú, digamos, un ejemplo, yo tengo un emprendimiento que es ujú, arte, un ejemplo, que yo ujú. hago velas, yo hago cuadros y yo hago desayuno sorpresa, bueno, yo hago como una variedad. Entonces, Sí, la revista interactiva, digamos, puede enfocarse como a esos, un ejemplo, esos 3 puntos. Y digamos que ahí sería, no, la empresa se llama tal, es como contar un poco cómo es la empresa y qué quiero que se muestre en la revista, ¿sí? sí, señora, es así. O sea, y tú ya tienes un nombre, ya tienes una ubicación, pues todo de lo que te estoy pidiendo a ti. Ok, listo. Gracias. Ujú. Eso es.
Bueno, Mariana me dice, creo que apenas se me cortó el audio, no escuché bien, me aclaraste si es una empresa o creamos o si puede ser una ya creada. Cualquiera de las tres funciona, Mariana. Pueden crearla, trabajar con una exista o simular. No más. Listo. Muy bueno, chicos. Claro, entonces, chicos, para que pasemos ya a las otras preguntas. Vale, Mariana. Listo, es un PDF, me entregan es un PDF, chicos, ¿listo? Entonces, chicos, recomendación, les voy a dejar ese documento referente a qué es un brief. Esto aquí les va a decir que es un documento, es un brief de cliente. Bueno, aquí dice brief, entonces aquí está. Les dejo varias plantillas, pero se me van a centrar para que ustedes deben entregar es esto. Mire, son 16 páginas. Leanlo. Eso es lo que estoy pidiendo. Simplemente si a mí me entregan esa información referente a lo que ustedes quieren en la revista digital interactiva. Aquí están los puntos, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Miren, aquí está. Recuerden que no todo me lo tienen que entregar. Por ejemplo, no necesito nada de mediciones de éxito ni consideraciones. Pero el resto pues lo revisan y lo miran. Ahí está la información que les dejo. Igual lean lo que está allí en Sayun. Eso también les va a ayudar bastante. Pues, como siempre, pues espero sus comentarios, chicos, porfa, referente a la actividad del día de hoy. Si hay dudas, inquietudes, pues ya saben que me las dejan allí en el PQRS. Y pues bueno, les recomiendo, chicos, que me regalen esa retroalimentación porque hay varios que no lo han hecho y pues me interesa saber si les queda claro o no, o pues hay sugerencias, felicitaciones, inquietudes, ¿no? Ahí lo espero, ¿listo? Chicos, entonces ahora sí, dudas e inquietudes que tengan referente a la parte académica, referente cómo se han sentido, no sé. Solo una pregunta, ¿usted sabe algo con respecto a las clases de inglés? Es que no hemos tenido la primera. No las han asignado, ¿listo? No tienen todavía instructores, no se preocupen referente a eso porque les deben asignar instructores. Entonces, no te afanes con eso. Poco a poco la coordinación pues les va a ir asignando. En este momento, si no estoy mal, ya tienen asignado un instructor. Déjame revisar. Pues sí, eso todavía no, pero poco a poco les van a ir asignando. Eso dependemos mucho de la coordinación. Entonces, no hay afán. Pero sí las van a ver. Pendientes del tema de anuncios, porque allí es donde les van a decir. Y allí llega el instructor, se presenta. Lo único es que las sesiones cuando lleguen a programar, pues son diferentes al día martes, ¿vale? El martes simplemente están conmigo. Bueno, mira, aquí ya tienen programadas lo que son tips. Entonces, poco a poco, cada mes, eso es cada mes que van asignando instructores. Entonces, eso no es la parte, ¿vale, Heidi? Profe, lo que Cuéntame, pasa Alicia. es que, bueno, nosotros tenemos un grupo de WhatsApp, ¿sí? Pero entonces Ajá, digamos que los chicos, bueno, los que no pueden ingresar a la clase, pues con la grabación quedan un poquito perdidos en el sentido de que ellos, digamos, se guían mucho por la guía de aprendizaje, bueno, para hacer las actividades. Entonces, no sé ajá. si, digamos, es como resaltar de que, pues, qué es lo que tú estás diciendo ahí, que tú nos estás orientando hacia la actividad, porque ellos se dejan influenciar mucho de todo lo que diga como lo que nos envían ahí, ¿sí me hago entender? Ujú, Entonces, sí. hay muchos que, o sea, nos confunden mucho porque, pues, o sea, pues nosotros vamos guiándonos por lo que tú dices en la clase, pero hay muchos que se guían solo por la guía. Entonces, era como para hacer énfasis como en eso, de que, pues, se guíen mucho más en lo que tú dices en la clase. Listo, sí. Mira, para todos, chicos. La guía es la sesión de hoy, la guía es la grabación. De aquí en adelante, muchas evidencias las voy a cambiar y se van a dar de cuenta, posiblemente cuando les devuelva los trabajos, les digo, esto no es lo que estoy pidiendo. Los voy a remitir a la grabación. Entonces, chicos,
Las guías de aprendizaje están mal desarrolladas. Y si hay personas que no revisan la grabación, pues sencillamente dejémoslos que yo me encargo de devolverles el trabajo y remitirlos siempre a la grabación. Pero siempre, siempre revisen la grabación. Y es más, si no quieren revisar la grabación, miren, aquí les dejo en la presentación lo que tienen que entender. Entonces, sencillo. Siempre que digan, ay, ¿qué hay que hacer? Remítanlo a la grabación. Porque es obligación. Si no entran a estas sesiones, por lo menos revisen la grabación. ¿A qué quieren saber qué? Pues váyanse al final. Siempre, siempre explico al final la evidencia. Entonces, lo que digo, siempre revisen las evidencias en la grabación o en la presentación. Eso es sencillo. Entonces, guía de aprendizaje yo no utilizo. No utilizo porque están mal y les piden cosas que no son. ¿Listo? Ok, y otra cosita, Vale. esta actividad, bueno, no sé si escuché, perdóname. Esta actividad es para entregar a más tardar el domingo, ¿sí? Sí, señora. Casi todas las actividades son plazos hasta los días domingos. Ujú. Muchas gracias. Vale, dice. Silvia nos dice, profe, por favor, nos comparte el link donde podemos encontrar los links que nos servirán de base. Silvia, todos los links quedan en la presentación. ¿Listo? Muy bien. Yo te lo dejo aquí. Mira, si tú le das clic aquí a esto, mira, te redirecciona. Esto también para que hagan este ejercicio de que miren la presentación, revisen, les armo un material también para que lo revisen. ¿Mm? Juan Sebastián me dice, disculpe, profe, una pregunta es que no he tenido retroalimentación en lo entregado. ¿Se debo que no debo entregarlos como borrador? ¿Me podía explicar? Lo que pasa, chicos, o bueno, Juan, lo que pasa es que cuando ustedes están entregando las evidencias, hay una parte que dice que entregar como borrador. No, no suban allí. Es que no les puedo mostrar porque yo no tengo el rol de estudiante. Pero siempre que entren allí en las evidencias, verifiquen que no estén borrador y lo entregan. Eso es lo que está pasando en su caso. ¿Vale? ¿Listo? Entonces, aunque yo reviso los borradores, pero no debería ser así. Entonces, suban y verifiquen que diga entregado y que no diga entregado como borrador o diga borrador. Eso es lo que está pasando, Juan Sebastián. ¿Listo? Estefanía, buenas noches, qué pena. ¿Me podrían ingresar al grupo? Estefanía, revísate el video de la semana pasada, que les dejé el enlace para que revisen el grupo de WhatsApp. ¿Listo? Allí está el enlace para Profe, que te ingreses. Ujú. otra Dime, Lisette. de mis compañeros también, es que hay muchos que se quedan, digamos, como por fuera. No sé si, pues digamos que yo me conecté desde las 6:30 para poder Sí, acceder como a la plataforma. No sé si, y pues yo les dije a mis compañeros que utilizaran de pronto otro navegador o que se conectaran, digamos, pues lo que más puedan antes para poder ingresar. sí. Pero hay muchos que están muy, muy inconformes porque dicen, no, no, ya es la segunda clase que no puedo ingresar, ¿qué vamos a hacer? Y todo eso. Entonces, digamos que no, no sé qué podríamos hacer en este caso, pues obviamente pues me preocupa pues por mis compañeros, obviamente, porque quisiera que todos estuvieran ahí como conectados, pero no Ujú. sé si esto tiene algún límite, digamos, de las personas o no sé, en ese caso que, o pues ellos qué podrían hacer para pues orientarlos. Cuando yo empiezo sesiones, yo siempre doy apertura 5 minutos antes de la activación. Entonces, si es a las 7, pues faltando 5 minutos, yo doy apertura. También está programado para que ustedes puedan iniciar sin problema. Mira que yo ya lo solucioné, por ejemplo, con el tema del monitor. Ya tengo dos monitores y yo tengo en un monitor esta parte y estoy pendiente de quiénes están ingresando. Mira, en este momento les muestro y no hay nadie para ingresar. ¿No? Y he estado revisando y no hay nadie. ¿Qué se puede hacer, chicos? Ahí sí yo necesito esa ayuda de ustedes. Chicos, la plataforma molesta mucho, muchísimo. Aquí lo que necesitamos es que nos apoyen, porque creo que no solamente pasa conmigo, creo que pasa con todos. Y lo que necesitamos es que ustedes hablen con la coordinación, manden correos, que si por favor podemos utilizar otra plataforma que no sea esta. ¿Sí? Porque mira, la semana pasada esta plataforma molestó muchísimo con el chat, no me escuchaban, no dejaban ingresar gente, hoy me dejó ingresar a todos. Y mira, y aquí está. Entonces, eh, pues si están molestos chicos, pues pedirles disculpas, se nos sale de las manos a nosotros como los instructores. Dime, dime.
Espérame. Lo que pasa es que, digamos, con la profesora de las TIC, ella Ajá, utiliza, bueno, últimamente está utilizando Teams para entrar a la clase. sí. Qué pena. Bueno, sería revisar. Sí, sí, sí. Pues bueno, déjame yo hablo con la coordinación porque a nosotros, en especial a los técnicos, nos solicitan que sea esta plataforma. Entonces déjame revisar y pues si a mí me autorizan la otra plataforma, pues lo hacemos por Teams, ¿vale? Pero pues sí, sí sería Sí, bueno, chicos, que hablaran con la coordinación. Manden un correo y digan que sí, por favor. Pues no sé, podemos cambiar de plataforma, esta plataforma está fallando muchísimo, que si se puede hacer algo porque ese cambio que hizo el SENA con esa plataforma sí nos ha perjudicado a muchos. Pero pues si se puede, sí, pues voy a revisar si podemos hacerlo por Teams, ¿sabes? Pues ok. en esta ocasión, mira, queda comprobado de que no tengo Yo a nadie igual para les digo, ingresar. yo les digo a mis compañeros por si de pronto no llegan a ver la grabación, yo les explico eso, que entonces enviar un correo para poder hacerlo lo de Teams, porque digamos un ejemplo, la profesora siempre se ha conectado por Meet o por Teams. Ella no se ha conectado, ¿Mm? digamos que esta es la primera vez como que utilizamos como tal la plataforma para estas sesiones, porque con ella todas las clases sí las hemos hecho como de manera diferente. Entonces era Ujú. como Bueno, para, pues como comunicarte eso, profe. bueno, vale, sí, 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 me parece importante, pues, lo que te digo, voy a hablar con la coordinación si me autorizan, porque a nosotros dijeron, hay que empezar a utilizar esta plataforma, se ayuda. Si no nos dejan, pero pues si a mí me autorizan, pues la próxima sesión la podemos hacer por Teams, por ningún problema. ¿Sí? Pero lo que les digo, importante, importante que nos ayuden también a difundir que esta plataforma, entre comillas, no es que funcione muy bien. ¿Listo? Pues que pues pueden hacer algo, por favor, porque eso no es esto es a nivel nacional, pero tendré en cuenta esa recomendación. Listo. ¿Qué otra duda, chicos? Preguntas, inquietudes. Por allí me decía Juan Sebastián, así normalmente sale entregado para que los clientes no sé qué pasa. Déjame revisar entonces tu caso de Juan Sebastián, miramos a ver, y yo te escribo por ahí por la evidencia, ¿listo? Listo. Bueno, creo que no hay más preguntas, chicos. Recuerden, por favor, regalarme esa evaluación de la sesión. Eso me ayuda a mí para el tema de mejorar. Voy a revisar el tema de la sesión, si podemos utilizar otra plataforma para conectarnos. Y revisen la grabación. Por favor, digan a sus compañeros que revisen la grabación, los que no entraron. Ahí está todo. Creo que explico punto a punto y explico entregas, fechas, explico todo el tema de la evidencia. Entonces, pues, remítanlos allá. Y si no me lo remiten a mí, yo sencillamente lo que hago es decirles qué es lo que tienen que hacer. ¿Listo? No es más por mi parte, chicos. Nos vemos en la próxima sesión. Cuídense mucho. Dios los bendiga. Chao, chao. Muchas gracias. Feliz noche. Hasta luego. Vale, buenas noches, Lizeth. Vale, Heidi, buenas noches. Chao, chao.